Bueno, de Isel me llama la atención, lo primero, su persona. Isel Rivero es madre y maestra mágica, es un ejemplo como persona, su serenidad, su forma de estar en el mundo, su defensa y su apuesta siempre por los demás. Ha trabajado en Naciones Unidas, como sabéis, y siempre en proyectos muy implicados. Su defensa de la causa de la mujer misma, como darle visibilidad también. Y como escritora, pues me parece un referente que es ineludible en la poesía en lengua española, que no ha sido todavía valorado en su justa medida por una serie de circunstancias, también porque ella es muy discreta y quizás pues ha dedicado más tiempo a otras labores que a promocionar sus propios libros. Pero bueno, es una autora ya con un largo recorrido, ya con importantes estudios teóricos detrás, y que yo creo que pues en el futuro será todavía cada vez más revalorizada, ¿no? Y sobre todo en este libro creo que hay un salto importantísimo en la propia evolución intrínseca de la obra de Isel, que nos lleva a un lugar de la poesía al que difícilmente se llega habitualmente, que es desde la sencillez, desde ese despojamiento de la palabra, pues ofrecernos un libro de significados paralelos, de muchos significados, porque es un libro con varias lecturas, ¿no? Tiene una lectura inicial y de primera instancia, en el que vemos esa serenidad de la que hablaba de la escritura, esa búsqueda del significado de la palabra poética misma, de qué es la poesía, que tantas veces nos hemos preguntado. Pues quizás en este libro encontramos varias respuestas. Pero otra lectura muy importante, yo creo que esa variedad de lecturas es una riqueza importantísima del libro. Otra lectura, en otro plano metafórico, es el ser, la forma de estar en el universo, qué significa la persona en el universo, ¿no? Y sales de ese jardín con la idea de que apenas somos una brizna en el orbe, y eso nos iguala a todos. Bueno, el año pasado ha sido hace apenas 3 meses, salieron los dos en noviembre, a finales de año. Pues es una circunstancia un poco casual. Es verdad que estuve 10 años sin publicar, pues dedicada a otras labores también relacionadas a veces con la literatura. Hice alguna antología y otras cosas, como presidir los actos del Año Machado en Soria, que fue donde precisamente conocí personalmente a Isel Rivero. Bueno, es que el silencio a veces es necesario. A veces la poesía te pide ser escrita y la palabra te pide ser dicha, y a veces pues ese silencio es lo que requiere tu existencia en ese momento. Yo no he tenido en esos 10 años la necesidad de publicar, aunque siempre estuve escribiendo. Y bueno, pues ahora se ha dado la circunstancia de que salieran estos dos libros, Tótem Espantapájaros y La sed del río, al mismo tiempo. Y bueno, pues un poco, pues es una sensación dividida entre, es como tener dos retoños. Hay una larga explicación de introducción en el libro, donde se explican varios motivos. Yo sufrí en un Hodgkin, un linfoma, hace 20 años. Y de ahí salió un libro que era el anterior a estos, que es Lázaro se sacude las ortigas. Y cuando empecé a escribir, después de esa experiencia de la enfermedad, alguien me regaló un cuaderno negro y unos bolígrafos blancos, y empecé a escribir como empiezan a escribir los niños pequeños, ¿no? En las pizarras, cuando empiezas a hacer garabatos. Y no sé por qué, pero me pedía... supongo que hay una razón metafórica detrás, ¿no? De la reconstrucción del propio cuerpo cuando lo has tenido en la perspectiva de la muerte, y eso me hizo ver también la escritura de otra manera. Pero vamos, es que en ese momento lo que me pedía el cuerpo era escribir monigotes, era como aprender a escribir de nuevo, ¿no? Volver a nombrar las cosas y recordar aquella pizarra rural en la que yo escribía con tizas y dibujaba monigotes. La infancia siempre es un lugar
al que volver para coger fuerzas. Es imposible volver, ese es un tema esencial del libro de Isel Rivero. Es la imposibilidad, no el exilio del espacio, es el exilio del tiempo. Ese es el que nos unifica a todos, esa necesidad de volver al paraíso perdido, pero no al espacial, sino al temporal, a cuando fuimos otros, cuando fuimos inocentes. Esa es otra lectura que está en este libro de Isel Rivero y que es fundamental, ¿no? Esa imposibilidad de regresar. El jardín hambriento es de alguna forma el tiempo, ¿no? Contra el tiempo no se puede luchar ni se puede volver a ningún sitio. No puedes volver a los 5 años ni a los 10 años, salvo en el ejercicio poético, el ejercicio literario, el ejercicio artístico. En general, tal vez sea uno de los pocos cauces que nos posibilita, si no volver, sí acercarnos de forma mágica a ese instante pretérito. Bueno, son caligramas, pero que tienen contenidos de poemas que podrían estar en otro formato también. Lo que pasa es que tienen un significado adicional al estar en ese formato, ¿no? Yo explico también en esa introducción cómo se ha escrito mucho, se ha utilizado mucho el cuerpo para depositar la escritura. Es una forma de nombrar el ser también, ¿no? De nombrar lo efímero, de perfilar ese cuerpo que al fin y al cabo no va a sobrevivir. Y quizás de retar al tiempo también, cuando fijas ese instante sobre el poema, sobre ese cuerpo reflejado, estás ganando una batalla al paso del tiempo.